tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Al fin y al cabo 25 años, porque les recuerdo que estamos de festejos este mes de mayo y este año concretamente. Al fin y al cabo cumple 25 años ininterrumpidos en el aire. Que se emite naturalmente los martes, como es habitual, a las 21 horas por Canal C, el 7 de La Grilla en Cablevisión. En una semana muy particular, muy alterada, sofocada en el gobierno precisamente por el rechazo de los bonistas con respecto al tema de la deuda, las controversias internas políticas que existen entre el kirchnerismo y la gente de Alberto Fernández, las declaraciones ambiguas que ha realizado el presidente de la Nación, no solo en materia de deuda, sino en contradicciones permanentes en las que ha caído desde el punto de vista político, y también, naturalmente, las expresiones que hace en forma permanente y continua, quizás todo lo contrario de lo que ocurrió con el kirchnerismo en su momento. Lo que no decía el kirchnerismo, Fernández lo dice por demás. Hoy vamos a hablar precisamente de este tema, vamos a hablar prácticamente de política y de economía, con Alfredo Blanco haciendo el análisis de la deuda, qué se espera de la deuda y cuáles son las posibilidades y las medidas que se puedan tomar. Alfredo va a hablar sobre eso. Vamos a tener una conexión por vía Skype también con el diputado nacional, el periodista, escritor Fernando Iglesias, polémico él naturalmente, con él vamos a hablar. Y vamos a hablar con el doctor Néstor García, que es del grupo de científicos cordobeses que a través de estudios, investigación, llevó adelante el proyecto de ibuprofeno, que de alguna manera tiende a aliviar el tema del coronavirus. Auspicios, cuando regresemos, hablamos con Alfredo Blanco. Auspician Al fin y al cabo. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Bancor. Urbantex Aberturas, tecnología de alta calidad. Cooperativa Horizonte, los pies sobre la tierra. Subico, un gremio fuerte. Conducción Gustavo Pedroca. Inversia S.A. Mediterránea de Inversiones. Estudio jurídico del Dr. Carlos Nagy, abogado penalista. Fabicur, ICSA. CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico. Instituto San Agustín SRL. Red de concesionarios Pauni Sanelo. IMIX, Droguería Oncológica. Instituto Ulton, Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio. Facultad de Ciencias Económicas, www.eco.unc.edu.ar. Centro Robles de Estudios Cardiovasculares Avanzados anuncia su nueva dirección. Rondó 293, teléfono 524-2700, 155-525-335. Seamos responsables y solidarios, respetando la cuarentena para enfrentar la pandemia de coronavirus. Quédate en casa, no son vacaciones. Defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Bien, antes de presentar a Alfredo, los auspicios que promueven su columna económica. Facultad de Ciencias Económicas, www.eco.unc.edu.ar. Bancor, Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. Fabicur, ICSA, Urbantex, tecnología de alta calidad. Con tarjeta Dino Mastercard tenés descuentos todos los lunes del mes en indumentaria, deportes, electro, muebles y más. Seguinos en nuestras redes y sé el primero en conocer todas las promos. Con la tarjeta Dino Mastercard, agranda tu mundo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
Bien, antes de presentarle el pase a Alfredo, la gacetilla habitual de la Facultad de Ciencias Económicas, el viernes 15 de mayo la facultad en la Universidad Nacional de Córdoba va a iniciar el curso sobre validación de ideas de negocios bajo la modalidad virtual. Los docentes serán Emmanuel Estrugo Chancur, coordinador del Ecosistema Emprendedor de Córdoba, y Juan José Weibel. El curso tendrá videoclases en vivo todos los días viernes y se complementará con actividades asincrónicas durante 8 semanas. Por consulta e inscripciones, navegar en la web de www.eco.unc.edu.ar o escribir a cursos@eco.unc.edu.ar. Ahora sí, Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Aquí andamos viendo qué pasa con la deuda. Bueno, permitime que antes haga una reflexión sobre otro tema que está vinculado, que después lo vamos a relacionar con la deuda, y que es la preocupación sobre si se reabren las actividades, si digamos, el derrumbe de la economía ha podido ser morigerado por las medidas de gobierno, en fin. Todos los días conocemos una medida nueva y a veces perdemos la referencia de qué es lo que en definitiva cuáles son las decisiones que en definitiva se han ido adoptando. Yo le voy a pedir al director que ponga una placa en la cual están algunas de esas medidas de emergencia. Esas medidas de emergencia, podemos decir, en primer lugar está que tomó la decisión de proteger el ingreso de la familia del gobierno con ese programa que se llama Ingreso Familiar de Emergencia. Por otro lado, y mirando más para el lado de la oferta, están los programas de apoyo a las empresas, a los monotributistas y a los autónomos. AFIP además ha adoptado un conjunto de medidas tributarias con la pretensión de disminuir el agobio que tienen las empresas que no pueden producir, y a su vez se han dictado una serie de normas que han acercado bonos extraordinarios, digamos, para jubilados, para los perceptores de la asignación universal por hijos, para el personal de salud, de seguridad, etc. A su vez, se dispuso el congelamiento de alquileres y la suspensión de los desalojos. Se dispuso también la suspensión del corte de servicios, de algunos servicios públicos, y se tomaron medidas monetarias y bancarias que van desde bajar comisiones, a suspender el cierre de cuentas, a dar más plazo para depositar los cheques, y además se extendió el programa de Ahora 12. Todas estas medidas, cuando uno las ve todas juntas, dice, bueno, ¿qué tanto efecto tuvieron? ¿Qué tanto impacto tuvieron para resolver el problema? Está claro, y en la próxima imagen vamos a ver por qué las razones obviamente por las cuales estas medidas no fueron suficientes. Yo diría que uno las puede dividir en 3 grupos. Uno son los problemas de eficiencia en instrumentar las medidas. Tenemos presentes los problemas del Banco Central, a veces la lentitud del central, las dificultades para que lleguen finalmente los beneficios a quienes son sus destinatarios. O sea, hay un problema de eficiencia en la aplicación. Pero además, más allá de que esto es digno de ser criticado, por supuesto, al gobierno y a la estructura del Estado, en realidad lo que sucede es que el problema es de una profundidad inusitada. Esta va a ser probablemente la crisis más grande que tenga el capitalismo después de la Segunda Guerra, y entonces no hay medidas que alcancen. A eso tenemos que sumarle las restricciones de la economía argentina. Restricciones que teníamos una situación fiscal que ya era débil y estas medidas implican aumento del déficit, teníamos inflación alta, teníamos la economía en recesión, de hecho hacía varios años que la economía argentina no generaba empleo privado, y teníamos la situación del sector externo, la deuda, esto que mencionabas vos, que obviamente no alcanzó el gobierno a reestructurar esa deuda cuando tuvimos encima el problema de la pandemia. La pregunta que entonces, bueno, el gobierno, ya lo hemos dicho otra vez, el gobierno hizo una propuesta y dijo, esta es mi última palabra. Nosotros dijimos, en realidad el gobierno lo va a prorrogar. Y ahí hay un párrafo que en la pantalla del fragmento del primer comunicado en el cual el gobierno dice que ha resuelto extender el plazo hasta el 22 de mayo
para que los bonistas le contesten a aquella propuesta que había hecho de cambiar los bonos que están emitidos bajo legislación extranjera por otros bonos en los cuales le hacía una pequeña quita de capital, durante 3 años no pagaba nada y a su vez ponía una tasa de interés que en promedio iba a ser algo más del 2%. Si uno mira ese párrafo que está en pantalla, que es solo un párrafo en el cual lo que está justificándose allí es por qué se prorrogaba, pero si uno mira con algún cuidado vas a ver que al final de ese párrafo dice salvo que el plazo se extienda nuevamente o se cancele en forma anticipada. Esto en realidad ratifica lo que dijimos el primer día. El día que conocimos la oferta, nosotros dijimos, este no va a ser el último capítulo de esta serie. No es cierto, por más que el gobierno diga que no va a hacer otra propuesta, no es cierto que se vaya a poner en una posición que lo lleve irremediablemente al default. ¿Y por qué lo iba a llevar irremediablemente al default? Bueno, básicamente porque la propuesta decía, yo no le voy a pagar nada durante 3 años, el que le va a pagar al final va a ser otro gobierno, tenemos antecedentes bastante negativos en materia de cumplimiento y de la deuda, y a su vez el bonista no tenía un incentivo, digamos, para entrar. Entonces, Alfredo, hay un dato importante que creo que lo tratamos en el programa cuando todo era normal, no había pandemia. Es decir, estos tres años sin pagar, para los bonistas, es decir, van a estar 3 años sin pagar, me van a laburar mi plata y después con mi plata me van a pagar. No, muchachos, seamos un poco más compensatorios. Sí, además, sin tener la seguridad de que me vayan a pagar. Claro. Sin la seguridad. Eso generaba una conversación. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Aunque el gobierno dice que va a negociar desde una posición firme, aunque ha habido muchos economistas muy prestigiosos internacionalmente, entre los cuales está Stiglitz, Piketty y otros economistas muy importantes, y economistas argentinos también, como puede ser Daniel Heyman, Machiné, en fin, que dicen que instan a que se llegue a un acuerdo de buena fe y que los bonistas sean sensibles a este problema. Al margen de todo eso, aunque el gobierno dice yo no voy a hacer otra propuesta, hay otro comunicado que a mí me gustaría poner en pantalla, un párrafo que es muy significativo. En ese párrafo el gobierno dice seguimos abiertos a que nos hagan una contraoferta, digamos, ¿no? Para lograr los objetivos. Y dice, entre esos objetivos está al mismo tiempo, dice, mejorar en realidad la situación de los acreedores, ¿no es cierto? La recuperación del dinero que pusieron los acreedores en los bonos. Es decir, agregado al objetivo de la sustentabilidad y de la posibilidad de pagar, agregado mejorar esto. Y luego lo que plantea, dice, bueno, vamos a aceptar cualquier propuesta que cumpla con la idea esta tan mencionada de la sostenibilidad. Finalmente menciona que puede haber combinaciones de tasa de interés, de reducción de capital, de periodo de gracia, de extensión de vencimiento, diferentes a lo que le hemos propuesto. Es decir, que lo que ha dicho el gobierno, bueno, sentémonos de nuevo a ver qué les parece que sería algo que esté más cercano a que ustedes lo aprueben. Entonces acá viene un punto central. Y digo, mi opinión sigue siendo como aquel primer día, que el gobierno va a tener algún gesto hacia los bonistas, aceptando una contrapropuesta o negociando y sacando de común acuerdo una propuesta o haciendo el mismo gobierno una modificación. ¿En qué es lo que debería hacer el gobierno? Y vuelvo a repetir aquello que el gobierno, para que los bonistas se interesen, tendría que hay como la necesidad de que le dé algún estímulo, un edulcorante, podríamos decir. Y fíjate en esta última placa que quiero presentar. Hay 4 puntos en los cuales se va a estar discutiendo. Uno es capitalizar los intereses, es decir, los intereses y sumarlos al capital, con lo cual lo que va a ocurrir es que va a aumentar el bono. Van a estar más interesados porque no van a tener tanta quita del principal, tanta quita del capital. O van a modificar un poquito la tasa, o van a estar dispuestos a reducir un poquito el periodo de gracia.
intereses, capital, periodo de gracia, son las 3 variables que, como dice el comunicado del gobierno, van a combinar para llegar a un acuerdo. Ahora, esa combinación va a ser distinta, obviamente, de la que propuso el gobierno. Porque la que propuso el gobierno era esperable, yo supongo que el gobierno lo esperaba, que no iba a ser aceptada. Y aunque el gobierno no hizo un comunicado sobre el nivel de aceptación, lo que sí está claro, y hay muchos comentarios sobre el tema, es que fue una minoría muy pequeña la que aceptó que le canjearan los bonos. Es decir, dicen que fue cercana al 20%. En realidad no importa si fue el 10 o el 20, es una minoría muy pequeña. Y para llegar al nivel en que la aceptación se vuelva obligatoria para todos, falta sobre ese 20% sumar 40 puntos para que entonces funcionen las cláusulas de acción colectiva. Hasta que eso no ocurra, tenemos hasta el 22. El 22, si está acordado, el 25 el gobierno lo va a comunicar y el 27 va a comenzar el canje de los bonos. Si no ha llegado, todavía le va a quedar una posibilidad al gobierno, que es tratar de estirarlo más, ¿no es cierto?, y pagar o tratar de negociar un diferimiento sobre ese vencimiento del 22. No es mucho tiempo más que va a conseguir, porque en junio, creo que se lo comentan, va a haber otro vencimiento, que es el vencimiento de bono discount. Sintetizando, todas esas medidas que se adoptan para tratar de morigerar el impacto no son suficientes, pero además, si no se resuelve más o menos rápidamente el problema de la deuda, en realidad la salida de este proceso va a ser sumamente dura para la economía argentina y por consiguiente para los que vivimos en la Argentina, Ricardo. Un dato nada más, el tema pasa también por el hecho político. Se puede solucionar el problema de la deuda, gana Fernández. No se soluciona el problema de la deuda, gana Cristina Fernández de Kirchner, que es la que promueve precisamente, está más inclinada al default que el arreglo que tiene Fernández. Yo creo que si el gobierno en algún momento se ve tentado por el default, va a cometer un error muy grave y vamos a padecer de una situación económica muy delicada. Lo cual no quiere decir que tiene que arreglar a cualquier precio, porque, insisto, esto es una negociación y los bonistas también pueden perder si finalmente Argentina defaultea la deuda. Pero lo que sucede es que ese es un lujo que Argentina no se puede dar. Alfredo, nos encontramos la semana que viene. Nos vemos el martes que viene. Te mando un abrazo. Cuando regresemos del corte, Fernando Iglesias. Avanzados anuncia su nueva dirección. Rondó 293, teléfono 524-2700, 155-525-335. Prestigiosa, inclusiva, precursora, innovadora, proyectada hacia el futuro. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Entrá a Bancón, pagá, transferí, invertí, asegurate y obtené el préstamo que necesitas al instante, sin dejar de hacer lo que estabas haciendo. Entrá en bancor.com.ar o descargate la app.
y empezá a disfrutar de Bancón, el nuevo banco digital de todos los cordobeses. Horizonte informa. Ante la extensión de la cuarentena por coronavirus promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional, se dispuso el siguiente cronograma de actividades societarias. Primero, prorrogar el cierre del presente estado mensual hasta el día 20 de abril inclusive, manteniéndose mecanismos de aporte, flexibilidad y acreditación de eventuales dificultades económicas similares a los ya vigentes. Revise la sección Consulte su aporte en nuestra página web, que permite incluso imprimir su cupón Rapipago. Segundo, posibilitar aportes del asociado por Rapipago o por transferencia bancaria o también personalmente entre los días 13 y 20 de abril en sede cooperativa. Tercero, adjudicar 220 nuevas viviendas en 10 actos de adjudicación reducidos previstos para los días 22 y 23 de abril próximos. La respectiva reunión informativa será vía web y el llenado de sobre la semana anterior a la adjudicación. Ante dudas, consúltenos. 220 nuevas viviendas a adjudicar los días 22 y 23 de abril próximos. Adaptamos las formas a las exigencias de la pandemia y así Horizonte continúa su marcha. Horizonte, los pies sobre la tierra. Subico, un gremio fuerte. Conducción Gustavo Pedroca. Los cordobeses sabemos qué tenemos que hacer para ganarle al coronavirus. Vacunarnos. Y por ahora la única vacuna que existe es la cuarentena. Cuarentena es quedarte en tu casa y no salir de casa. Así nos cuidamos entre todos. Como siempre. Yo me quedo en casa. La única vacuna que existe contra el coronavirus. Gobierno de la provincia de Córdoba. Bien, el diálogo ahora va a ser con Fernando Iglesias. Fernando Iglesias es diputado nacional, periodista, escritor. Es el hombre quien más encono le tiene el kirchnerismo. Los ha vapuleado permanentemente en la Cámara de Diputados. Ha escrito numerosos libros como escritor, puedo citar algunos de ellos. Es El peronismo estúpido, La década con K naturalmente saqueada, La cuestión Malvinas, El año que vivimos en peligro, Kirchner y yo es el otro, ¿qué significa ser de izquierda? Entre otros tantos libros, porque ha escrito muchísimos libros, es un gran, afecto mucho a la historia, Fernando Iglesias. Está con nosotros y con él queremos dialogar. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, me faltó decir algo más en el currículum, así me digan, entrenador de vóley. Sí, entrenador de voleibol, y en Córdoba íbamos seguido cuando yo entrenaba en Ciudad de Buenos Aires, jugábamos con el equipo del Gallego Fernández, que era de la escuela Manuel Belgrano, que tenía un equipo muy bueno. Bueno, Fernando, ¿hacia dónde vamos? Es una buena pregunta. Me parece que el gobierno se enfrenta a un dilema muy difícil de resolver, que es entre una crisis sanitaria y una crisis económica muy fuerte, que ya está empezando, que ya se siente. Y eso es porque aplicaron, es decir, está bien, la cuarentena fue una medida acertada y dio resultados sanitarios, pero todo lo demás estuvo mal. Es decir, no se prepararon las medidas económicas necesarias para asistir a la población en una situación tan difícil. Y además la cuarentena es como una quimioterapia. Vos sabés que es una droga muy fuerte, que mata al bicho, pero puede matar al paciente,
y por lo tanto la tenés que aplicar con prudencia en el momento justo. Habría que haber tenido testeos para saber cuándo entrar, habría que tener testeos ahora para saber si es tiempo o no de salir y quiénes pueden salir y quiénes no. Todo eso no se hizo, se trabajó con una absoluta improvisación, con un ministro de Salud que lo único que hacía era gritar que Salud era ministerio, pero después decía que la pandemia no iba a llegar a la Argentina, y hoy estamos un poco pasando esas consecuencias con una situación económica muy difícil y una situación sanitaria que todavía está muy lejos de ser controlada. Ha sido una implosión mundial, y esa implosión mundial genera también agentes económicos que van a ser muy difíciles de superar por distintos países del mundo, y Argentina está incluida en eso. ¿Qué pasa si, por ejemplo, porque la agarra Argentina pandemia junto con el problema del arreglo de la deuda, qué pasa si no se arregla la deuda? Y sería irresponsable por parte del gobierno de meternos en el default. La verdad es que no hay ninguna razón, hay muchísimas maneras de negociar de manera distinta. Nosotros hemos sido una oposición responsable, hemos votado en el Congreso el apoyo a la gestión del ministro, a pesar de que en esa misma sesión nos insultaron con las habituales mentiras con respecto a la gestión anterior, y sin embargo lo hemos apoyado, pero hoy vemos una gestión de la cuarentena por un lado y de la deuda por el otro, que son muy malas, que probablemente aumentan el riesgo de que entremos en default, y eso sería realmente liquidar las expectativas de salida, ¿no? Porque ahora el gobierno tiene una jugada muy fácil, que es todo el problema de la cuarentena. Bueno, la verdad que no, cuando uno compara un poquitito, no hay mucho, no hace falta ir a Suecia y a Noruega y hacer papelones. Basta comparar con Uruguay, porque si ellos dicen que el problema está localizado en la provincia de Buenos Aires y en la capital federal, lo más parecido que hay geográficamente a eso es Uruguay. Uruguay en este momento no aplicó una cuarentena tan estricta, tiene menos muertos por millón de habitantes de lo que tenemos nosotros, y después vamos a comparar la salida de la cuarentena y la situación, y el daño económico que este gobierno está haciendo y el que puede llegar a ser si entramos en default, con la salida que van a tener otros países como Uruguay. Entrar al default sería un desastre, porque no es solamente un problema del Estado, es que todas las empresas privadas que van a necesitar financiarse para volver a invertir y para volver a mover la economía van a estar seriamente dañadas, no va a haber inversión, entraríamos en una situación de una crisis y una recesión muy prolongada, y sería una irresponsabilidad del gobierno, porque es falso lo que dicen con respecto a la deuda, que la deuda no se puede pagar. La deuda, por supuesto que no se puede pagar, ningún país puede pagar el total de la deuda, pero lo que hay que pagar este año se puede renegociar en condiciones razonables y se hace una oferta razonable. El gobierno no parece entender eso y no parece entender los riesgos que estamos corriendo. Fernando, hoy Fernández, o ayer Fernández hizo declaraciones diciendo, y refiriéndose concretamente al gobierno de ustedes, diciendo de que ustedes destruyeron la economía y no necesitaron ningún virus. Sí, eso forma parte de la paradoja de este gobierno, que mientras llama a la unidad nacional, en el mismo mensaje en el cual pide la unidad nacional para enfrentar la pandemia, dice estas barbaridades. La verdad, el día antes de las PASO, para ir al tema de la deuda, ¿no? Porque ese es el punto doliente en el cual, porque si vamos al déficit fiscal, recibimos déficit, dejamos un déficit 10 veces menor. Dimos vuelta el déficit comercial, el déficit energético, teníamos un atraso cambiario como el de la convertibilidad, dejamos un cambio competitivo, teníamos un atraso tarifario como el del Rodrigazo, dejamos tarifas razonables. Es decir, el único punto que tienen ellos es el de la deuda. Veamos el de la deuda, que es fácil de ver. Primero, ellos nos dejaron en default. Desde el 2001 hasta que nosotros lo levantamos en el 2016, hubo 15 años de default con ellos. Así que si tuvieran que volver al default, volverían a la situación en la que nos dejaron a nosotros y de la que tuvimos que salir pagando la deuda. Ahora salimos pagando las deudas que ellos habían dejado colgado para que ellos nos acusen de haber aumentado la deuda. Claro, hubo que refinanciarla si no había, si el Banco Central estaba vacío. Se pagó la deuda que se tenía tomando préstamos y pagando a tasas menores. Entonces, primer argumento de que los obligan a ir al default ya es ridículo porque ellos ya estaban en el default. Segundo argumento, la forma de refinanciar, de pagar la deuda, es refinanciarla. Ningún país paga toda la deuda de un saque. Y lo que se vence este año se puede refinanciar dependiendo de la tasa. La tasa se mide por el famoso riesgo país. Claro. El día antes de las PASO,
del año pasado. Estoy hablando de 2019, creo que fue 11 de agosto, el día antes de las PASO. El riesgo país era de 871 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Que si la Argentina tenía que refinanciar la deuda ahora, tenía que pagar más o menos 9 puntos por encima de Estados Unidos, que está pagando prácticamente nada, o sea, un 10%, que podía a lo largo inclusive bajar. El día después de las PASO, cuando el país y el mundo se enteraron de que probablemente íbamos a tener a esta gente en el gobierno, los del default, los de los 12 años de irresponsabilidades económicas, el riesgo país saltó de 8,71 a 1.957 en 2 días. Y después se fue arriba de los 3.000 y llegó a estar en 4.000, ¿no? Y todo esto antes, por lo menos, esta duplicación del riesgo país, que hace impagable. Claro que no se puede pagar, si tenés que pagar 20% de intereses para refinanciar lo que tenés ahora, pero 20% de intereses fueron ellos. En 2 días subió de 8,71 a 1.957. Claro. Entonces, la deuda es impagable porque gobiernan los que hicieron el default cantando el himno en el 2001, el pagadíos de la baña en el 2005, la ley Cerrojo en el 2006, el de los fondos buitres y no pagarles después, los que hicieron la especificación asimétrica, que le sacó los ahorros no a los fondos buitres, sino a los argentinos. Entonces, claro, nadie les cree, y la corrida bancaria que hubo bajó los depósitos en dólares del sistema financiero de 20.000 millones de dólares a 10.000 millones de dólares en un par de meses. Y bueno, eso es de lo que se tiene que hacer cargo Fernández. Como no se puede hacer cargo, lo único que hace es echar culpas ajenas, ¿no? Los superpoderes a Cafiero, ¿qué te hace recordar? ¿El regreso de Aníbal Fernández? Y es una vergüenza, es una vergüenza. Es una vergüenza también la declaración que antecede a esto, que también es del presidente, que nos dice, está la oposición que gobierna y la oposición por Twitter. A ver, yo soy diputado nacional. No puedo ir a sesionar porque Massa primero cerró la Cámara y ahora armó un Massa Paluzza con un sistema informático que no funciona. El Congreso, además, con esto cada vez tiene menos funciones, porque para empezar tendríamos que tener un presupuesto, el presupuesto de este año, no lo mandaron. Y además, con lo que están administrando, los límites que le puede poner el Congreso, con este decreto de Cafiero, directamente lo cortan. Mientras me sacan todas las posibilidades de actuar como diputado nacional en el Congreso, para lo que tengo un mandato político, democrático, el mismo presidente que hace esto, dice que hacemos política por Twitter. Pero nos están tomando el pelo. Lo de Cafiero es gravísimo. Es un nuevo recorte a las atribuciones del Congreso y es un nuevo paso al gobierno de un solo poder. Tienen cerrada la justicia y tienen cerrado el Congreso. Volvemos a decir, queremos sesiones presenciales, queremos que el jefe de gabinete, en vez de hacer estos decretos, venga y dé explicaciones, porque ya van 6 meses de gobierno, tiene la obligación de venir una vez por mes y todavía no viene. ¿Hay un poder bifronte en el manejo de la República Argentina? Digo, hay un poder bifronte. Perdí el audio, me parece. No, la pregunta era si hay un poder bifronte en la República Argentina. Perdí el audio, no escuché la pregunta, perdón. Si hay un poder bifronte en la República Argentina. Ojalá. Ojalá hubiera. Ojalá Alberto Fernández hiciera algún tipo de resistencia a lo que quiere Cristina. La verdad es que no. Todas las cajas las administra Cristina. El diputado lo maneja el príncipe Maximino, el Senado lo maneja la reina Cristina, las cajas las tienen ellos, la provincia de Buenos Aires pusieron a Kicillof, todo, la ANSES, todas las grandes cajas nacionales, el PAMI, todo lo maneja el kirchnerismo. ¿Y qué tiene Alberto Fernández? Y tiene que negociar la deuda y al canciller barrial Felipe Solá, que nos ha hecho pelear con todo, porque ahora ya nos habíamos peleado con Chile, con Brasil, con Uruguay, con Bolivia, con todos peleados con el Mercosur, ahora nos peleamos con Suecia. Esa es la labor, eso es lo que le dejó a Alberto Fernández, la posibilidad de hacer papelones mientras ella concentra el poder. Así que bifronte por ahora nada, no veo ningún tipo de resistencia de Alberto a lo que manda Cristina. Precisamente, vos que sos un estudioso del peronismo, ¿Fernández es el cámpora de Cristina Fernández de Kirchner? Mirá, estoy escribiendo mi próximo libro, vos arrancaste por ahí, se llama El medioevo peronista y la llegada de la peste.
y a Alberto Fernández lo defino como el virrey Alberto, la reina Cristina, el patriarca Néstor y el virrey Alberto. Y esto es un esquema viejo, pero el propio Fernández lo dijo. Una semana antes de que le ofrecieran la candidatura, él hizo una declaración pública, no me acuerdo para qué medio, que se puede buscar en la red, diciendo que él no quería que repitieran los errores del pasado, se refería a Cámpora al gobierno, Perón al poder, y no quería que pusieran a un pelele, no sé qué palabra utilizó, un títere, no sé qué, y que el poder real estuviera en Uruguay y Juncal, es decir, en el departamento de Cristina, que por supuesto está en Recoleta, no faltaba más. Eso es lo que dijo Alberto Fernández, y eso es en lo que una semana después se transformó, en el virrey de Cristina, en un poder que está en el departamento de Recoleta de la Reina. ¿La pandemia aseguró la impunidad? Eso es lo que quieren ellos, y es lo que tratamos de oponernos nosotros, con algunos resultados. A veces la gente nos dice dónde está la oposición, y yo entiendo esa angustia de ver cómo avanzan, pero también hemos logrado algunas cosas. Por ejemplo, la Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires desestimó la acordada, que era la puerta abierta para los presos. Y nosotros salimos desde el primer momento a reivindicar primero la gestión anterior de la ministra Patricia Bullrich, ¿no? Me parece que eso fue absolutamente claro, todo fue claro. A ver, estos muchachos tenían el batallón militante. El batallón militante era una agrupación kirchnerista de presos que estaban autorizados a salir para ir a los actos. Estos muchachos sacaron 85% de los votos en las cárceles. Nosotros sacamos el 8%, porque siempre tuvimos una política de seguridad de ponernos del lado de la víctima y no del delincuente. Y la impunidad la quieren para todos. La quieren para los de Devoto, abajo, y la quieren para los Vudú y los Jaime arriba, ¿no? Entonces se tienen que hacer cargo. Claro, ellos quieren aprovechar la pandemia para la impunidad. Y nosotros tratamos de ponernos con los medios que tenemos. Bueno, hay un dato significativo de última hora, que es el tema de Vudú, asesor del gobernador de La Rioja, a pesar de que está impedido de poder cumplir cualquier cargo público, ¿no? Sí, me dicen que lo han desmentido, pero evidentemente hubo una conversación que cuando se hizo pública se hizo intolerable, porque está claro que hay una restricción legal sobre Vudú que le impide eso, ¿no? Recordemos también lo difícil que fue, porque también recibimos muchas críticas con respecto al tema de la justicia. La verdad que con aciertos y con errores nunca hubo tantos corruptos presos como durante los pasados 4 años, y nunca se liberaron tantos corruptos como en los 6 meses que están en el gobierno. Se está hablando de la ampliación de la Corte. ¿Lo escuchás? Sí. Bueno, eso es lo que tienen, la reforma de la justicia, ¿no? El kirchnerismo vuelve a hacer todo lo que hizo durante 12 años. Es muy sencillo. Quieren la reforma constitucional, la ampliación de la Corte, impunidad, gobiernan para los propios, es decir, le quitan a las provincias avanzadas y desarrolladas para darle a las provincias subsidiadas, le quitan a la clase media para darle a los que viven de la asistencia social, le quitan al campo para darle a los amigos, a los empresarios amigos del poder. Ya lo hemos visto, este show lo hemos visto durante 12 años, incluye por supuesto la reforma constitucional y por supuesto nos vamos a oponer con todas las fuerzas que tenemos. Es un buen momento para recordar que en el 2021 hay elecciones y que lo importante que es un diputado más o menos, lo importante que es tener fuerza en el Congreso para oponerse a todas estas barrabasadas, ¿no? Te propongo un ping-pong muy cortito de respuestas. ¿Por qué terminó de alguna manera en fracaso el gobierno de Mauricio Macri? Por una suma de factores, el más importante creo que fue el económico, la corrida cambiaria que nos afectó y que nos metió en 2 años de recesión, pero aún así sacamos más votos en 2019 que en 2015, lo que quiere decir que a pesar de todo y a pesar de los errores cometidos, hay gente que todavía sabe distinguir los errores de un gobierno de las barrabasadas de una mafia. ¿La mesa de chica de Macri tuvo mucho que ver en los errores? Bueno, siempre hay una mesa chica, ¿no? Siempre uno tiene un grupo de consejeros. Yo creo que el propio Macri, a quien siempre se le pide autocrítica, es el único presidente que yo conozco que hizo autocrítica, que públicamente dijo: en esto nos equivocamos, esto lo estamos haciendo mal, vamos a dar un paso atrás. No he visto pedir perdón por los errores a ningún presidente de la democracia, a ninguno, incluyo hasta los que admiro como Alfonsín,
Nadie nunca pide perdón, nosotros hemos hecho autocrítica, la seguimos haciendo y nos preparamos para tratar de ser una alternativa de poder que tome nota de los errores que cometimos y no vuelva a cometerlos, claro. ¿Cuál es el futuro de Cambiemos? El futuro de Cambiemos es primero que nada la unidad de la oposición. La unidad de la oposición es fundamental para evitar estos atropellos. Ya estamos en una situación difícil porque estamos en minoría en ambas cámaras y gobernamos solamente 4 distritos de 24, pero un error muy grande sería el de separarnos. Y unidad de la oposición quiere, sin embargo, decir dos cosas: unidad y oposición. Queremos ser la unidad de la oposición y no un club de cogobierno del oficialismo, y eso tiene que estar claro. Por último, Fernando, Macri sacó el 41% de los votos, está en absoluto silencio. Lo representan muchos de ustedes que salen a combatir concretamente las decisiones del gobierno nacional. ¿Dónde está Macri? ¿Por qué no habla? Mira, un año atrás, me permito para volver a Alberto Fernández, teníamos una situación económica difícil, muy agravada por el resultado de las PASO, y el señor Alberto Fernández, presidente de la Nación, salía de las reuniones con el FMI mintiendo, diciendo que el FMI decía que había vacío de poder, que había que adelantar las elecciones, mientras Brancatelli y todos los que manejan ellos le decían a la gente: corran, vayan, saquen la plata de los bancos porque se viene el corralito. Nosotros no somos el club del helicóptero y en ese sentido el expresidente Macri tiene que administrar su palabra con moderación en un momento en el que la Argentina está en dificultades, tanto desde el punto de vista del default. Una parte también es culpa nuestra, está claro que nosotros nos hacemos responsables, creemos que la situación es solucionable y que no hay necesidad de ir al default, pero es cierto que hay una situación complicada que negociar, nosotros tenemos responsabilidad en eso, y además está la pandemia. Por lo tanto, me parece que la prudencia y el no ser el club del helicóptero forma parte de nuestro ADN, y el presidente Macri hace bien en ser prudente, y los demás que tenemos nuestro rol y nuestra función, somos los que tenemos hoy que defender las banderas como corresponde. Fernando, te agradezco mucho, muy amable la gentileza que ha tenido. Saludos. Chao, saludos y buen éxito con el libro. Fernando Iglesias pasó por Al fin y al Cabo, ya volvemos. Instituto San Agustín SRL. La fuerza de la mayoría. Centro Robles de Estudios Cardiovasculares Avanzados anuncia su nueva dirección. Rondó 293, teléfono 524-2700, 155-525-335. Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor. Es posible. Seamos responsables y solidarios, respetando la cuarentena para enfrentar la pandemia de coronavirus. Quédate en casa. No son vacaciones. Defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Todos tenemos una mamá, un papá, abuelos o algún familiar mayor de 60 años que hoy puede necesitar mayor compañía. Mantenete cerca. Llámalos, escúchalos. Es tiempo de cuidarnos entre todos. Existen dos tipos de periodismo. Los que quieren que pienses como ellos y los que quieren que pienses. Los que entienden que la intención es informar y no informar con una intención. Porque el verdadero pensamiento libre está afuera del diario. Pensá afuera del diario. Al fin, formadores de opinión propia.
Con Naranja, podés pagar tu resumen sin moverte de tu casa, descargando nuestra aplicación desde Google Play o App Store, ingresando a Naranja Online desde naranja.com o también desde pagomiscuentas.com o linkspagos.com.ar a través de tu home banking. Hacelo en casa, hacelo online con Naranja. En el marco de la pandemia del coronavirus, seguimos trabajando de manera permanente en la prevención de contagios y el cuidado de la salud de todos los vecinos. Readecuamos nuestros hospitales municipales para una mejor atención, instalando y equipando unidades sanitarias externas en el ingreso de los hospitales Infantil y Príncipe de Asturias para identificar y derivar posibles casos febriles respiratorios con síntomas compatibles de COVID-19. Colocamos más de 45.000 dosis de vacunas antigripales en los 100 dispensarios municipales y a domicilio a mayores de 65 años, embarazadas, niños de 6 a 24 meses y personal sanitario. Con equipamiento especializado, desinfectamos veredas y calles en más de 350 barrios. Asistimos a más de 20.000 personas que ya descargaron la aplicación Vecino Salud, brindando información oficial y atendiéndolos de manera personalizada. En este tiempo de crisis sanitaria, la salud continúa siendo nuestra prioridad. Cuidarte es cuidarnos. Municipalidad de Córdoba. Inversia Mediterránea de Inversiones, SRL. CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico. IMIX, Droguería Oncológica. Antes de renovar o hacer tu plazo fijo, mirá las tasas del Banco Nación. Aunque no seas cliente, podés hacerlo fácil, cómodo y seguro en nuestro sitio web. Ingresá en bna.com.ar, compará y hacé ahora mismo tu plazo fijo en Banco Nación. El dengue está en aumento y estamos en riesgo de epidemia si no actuamos urgente todos y entre todos. Tomá medidas urgentes. 1. Cambia el agua de recipientes y floreros y limpia bien sus bordes. 2. Tapa o voltea objetos que acumulen agua y desecha los que no uses, incluidas tapitas de gaseosas. 3. Limpia tanques de agua, canaletas, rejillas, piletas, desagües y otros espacios que puedan acumular agua siempre. 4. Si podés, coloca telas mosquiteras o tul en puertas, ventanas, cunas y coches de bebés. 5. Trata de usar vestimenta de mangas largas y pantalones largos de colores claros. 6. Corta el césped de tu casa y zonas próximas siempre. 7. Aplica repelente con frecuencia. Y si tenés fiebre alta, malestar general, dolor articular o muscular, con o sin erupción, anda al médico inmediatamente. No te automediques. Ministerio de Salud de la Provincia. Centro Robles de Estudios Cardiovasculares Avanzados anuncia su nueva dirección. Rondó 293, teléfono 524-2700, 155-525-335. Seamos responsables y solidarios, respetando la cuarentena para enfrentar la pandemia de coronavirus. Quédate en casa, no son vacaciones. Defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Bien, el doctor Néstor García es médico, doctor en medicina, médico cirujano, es magíster en ciencias biológicas y además es investigador del CONICET y junto con otros investigadores cordobeses, colegas de él, dieron vida a este instrumento que causó conmoción naturalmente en el país y que es lo que queremos hablar precisamente con él, que es precisamente la dilución del ibuprofeno, que de alguna manera trae algún tipo de, diríamos, tranquilidad, o mejor dicho, alivia de alguna manera en la situación del coronavirus. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, audiencia. Bien, doctor, a ver, ¿cómo se llega a esto? ¿Cómo llegan a descubrir esto? Bueno, inicialmente fue un diseño para una enfermedad infecciosa.
encabezado por el doctor Beltramo y el equipo en el laboratorio, y posteriormente empezó a tomar rumbo a otras enfermedades pulmonares por su gran eficacia. Y después, cuando empezamos a asociar más información que venía de los países desarrollados, reportaron de que el ibuprofeno era una droga ideal para el tratamiento del coronavirus, a pesar de que por unos twitters, por otro lado, se decía todo lo contrario. Y basados en esos estudios científicos decidimos empezar a embarcarnos en este desafío. Doctor, concretamente, ¿qué hace, o mejor dicho, cómo funciona este nuevo experimento? ¿Atenúa de alguna manera el efecto del coronavirus? Bueno, es una muy buena pregunta. Tenemos datos que in vitro muestran de que esta presentación puede dañar el virus, así como el coronavirus, como otros virus también. Pero también tiene la propiedad de ser bactericida y también tiene la propiedad de ser antiinflamatorio a nivel pulmonar. Entonces, en cualquier compromiso pulmonar, son esas tres cosas, esos tres efectos de la droga, de esta presentación, sería lo ideal para mejorar el pronóstico de la enfermedad. Es decir, no solamente atenúa el tema del coronavirus, sino que, por ejemplo, incide fundamentalmente en los casos de fibrosis pulmonar, por ejemplo, por el efecto del tabaco. Yo no le podría decir de la fibrosis pulmonar puntualmente en lo del tabaco, en el ejemplo que usted ha dado. Sí tenemos tratamientos por compasión en otros pacientes relacionados con EPOC y relacionados con otras enfermedades que realmente les ha cambiado la calidad de vida y los pacientes se sienten mucho mejor y no sienten la disnea que previamente ellos sentían. Doctor, concretamente esto, ¿cuál es cómo sea, más allá del efecto que ha producido a nivel nacional, a nivel internacional, este descubrimiento por parte de ustedes, esta investigación que han realizado? Digo, más allá de todo eso, ¿en cuántos pacientes ha sido aplicado y cómo ha sido la reacción de esos pacientes con respecto al coronavirus? Esto ha sido ensayado en coronavirus. Recién llevamos 8 pacientes. Esto fue autorizado por el Ministerio de Córdoba en abril, a mediados de abril, así que antes no podíamos hacer nada. Y podría decirle que todos los pacientes que lo han recibido han tenido un muy buen pronóstico. Todos los pacientes han mejorado rápidamente. Es una realidad de que ningún paciente estaba intubado, o sea que ninguno tampoco tenía fallo multiorgánico, pero los que presentaban infecciones respiratorias fueron recuperados rápidamente. Y de todos estos pacientes que inicialmente requerían suplemento de oxígeno, así como rápidamente lo dejaron de necesitar. A pesar de ser un número muy pequeño de pacientes, es algo muy tentador en seguir investigando sobre esto. Obviamente que para compararlo con cualquier otra droga que está habilitado por ANMAT o por la FDA, necesitamos muchos pacientes. Es decir, estamos al principio de esto y quizás dentro de un mes el mensaje podría ser mucho más seguro y decir, sí, estamos 100% seguros de que esto es efectivo. Pero bueno, necesitamos tiempo por ahora. ¿Han tenido dificultades con la ANMAT? Mire, yo creo que ANMAT está haciendo muy buen trabajo. Ellos son la policía de la medicación y ellos tienen que estar muy seguros en autorizarnos a usar algo para el ser humano, algo que no está aprobado. Entonces ellos están buscando todos los puntos para sentirse seguros en hacer esa autorización. Pero francamente yo creo que estamos llegando a un entendimiento y en breve, mostrando más datos positivos, ellos nos van a autorizar a esto.
pero necesitamos mostrarle más datos positivos. Sí, doctor García, este descubrimiento por parte de usted a través de la investigación, ¿suplanta o sirve de complemento al respirador? El objetivo principal nuestro es que el paciente no llegue al respirador. Entonces, y no lo hemos probado en ningún paciente que esté con respirador. Así que esa respuesta no se la puedo dar. Me encantaría de que un paciente con respirador evolucione muy bien con ibuprofeno inhalatorio, pero esa prueba todavía no la hemos hecho. Como toda investigación requiere de inversiones, ¿cuentan con el apoyo para poder llevar adelante un proyecto de esta naturaleza? Sí, hay una compañía que se llama Chemical Bar, sí. Ellos son propiedad de esto. En realidad ellos apoyan muchísimo esto y estamos trabajando bastante bien con Chemical Bar y también asociados a Chemical Bar. Doctor García, le agradezco muchísimo la gentileza que ha tenido. Felicitaciones. Muchas gracias. La Argentina sigue brindando grandes científicos, grandes investigadores. El CONICET trabaja concretamente bien a pesar de que muchas veces es olvidado precisamente por los gobiernos para tratar de apuntalar concretamente las investigaciones que va realizando. Por eso creo que esta tarea ardua que ustedes han realizado para poder lograr esta investigación y concretarla de manera eficiente es realmente ponderable y llama la atención, debiera llamar la atención a los gobiernos y llama también la atención a la sociedad, que se puede sentir tranquila teniendo los científicos que tenemos, no solamente en Córdoba, sino en la República Argentina. Bueno, muchísimas gracias por esas palabras de ayuda. Doctor, muchas gracias. Es un desafío grande. Muchísimas gracias, doctor. Que tenga muy buenas tardes. Hasta luego. El doctor Néstor García, bueno, hasta aquí llegamos, creo que no tenemos más tiempo, ¿no? Hemos completado una jornada bastante interesante, el análisis de Alfredo Blanco con respecto al tema de la deuda, el resumen que dejó Alfredo con respecto al futuro, las declaraciones de Fernando Iglesias con respecto a la política nacional y lo que está ocurriendo precisamente con la pandemia y el futuro que puede tener concretamente el país, habida cuenta del tema del arreglo de la deuda y estas declaraciones finalmente que son las más auspiciosas de todas, que es que todavía en nuestro país los científicos siguen dando que hablar y siguen dando respuestas para la salud de la República Argentina. Que tengan muy buenas noches, nos vemos la semana que viene.